Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en esta tercera entrega del podcast para hablar sobre los temas más importantes en las noticias en la última semana, que ha sido una agenda bastante movida. Últimamente casi que no nos ha dado mucho tiempo de analizar de lo tormentoso y lo álgido que ha estado todo este asunto. Saludamos a Elías, que viene con corte de pelo nuevo y toda la cosa. Buenas Se puso noches decente. o lunes tardes, depende a qué hora nos escuchen en YouTube o donde nos escuchen. Y sí, llevamos ya varias semanas consecutivas con mucha carga de información y con nuevos casos que nos tienen, como dice Manu, analizando y tenemos que clavarnos a veces mucho tiempo para ahora mismo hablar sobre ellos. Pues vamos a arrancar con los temas de esta semana. Yo creo que el caso más interesante o álgido que hay que comentar el día de hoy es el asunto del pleito de AMLO con los gobernadores y en específico con el caso de Cabeza de Vaca, que lo estuvimos prácticamente lleva una semana ese asunto desde que comenzó. Y vamos a hacer un pequeño recuento de cómo fue que comenzó a gestarse esta crisis. Hay que recordar que primero, el día que esty López Obrador... El lunes pasado. No fue el lunes, fue martes, porque justo estábamos grabando el programa. Y ese día se desencadenó todo. El martes que fue la reunión de Alberto Fernández con López Obrador. Ese día Carta. López Obrador lee una carta para proponer un acuerdo nacional de la democracia en el que insta a los gobernadores a, ahora sí que llevar la fiesta en paz y no intervenir en el proceso electoral. Lo que llamó la atención fue que horas después sale el asunto de Cabeza de Vaca. Francisco García Cabeza de Vaca. De que el gobernador de Tamaulipas había sido... la Cámara de Diputados había enviado... La Fiscalía de la República había enviado un escrito para solicitar el desafuero de Cabeza de Vaca y ahora sí que aplicarle un juicio político, como al día siguiente diría el fiscal Hertz Manero. Que eso fue muy relevante que estuviera en la mañanera. Que el miércoles apareció en la mañanera y que no es nada común. Entonces, de alguna manera, a mí me da un poco la impresión de que fue pues ahora sí que una estrategia política de López Obrador de jugar a la ofensiva. ¿A poco? ¿Tú crees? De jugar a la ofensiva para pues tratar de ahora sí que meterse ya en la contienda electoral. Te voy a hacer un paréntesis. Que también es un asunto un poco delicado y grave. Te voy a hacer un paréntesis porque vas muy bien, pero el contexto de esa información y esa mañanera al final es que veníamos del escándalo, entre comillas, de la auditoría, haciendo o queriendo hacer ruido previo a esta época de inicio de campañas electorales, y el PG sale con un discurso de decir, necesitamos hacer política con los gobernadores y aquí está mi carta. Pero él sabía, obviamente, que ese mismo día la Fiscalía iba a mandar una carta a Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena y en la Cámara de Diputados, el que recibió la carta, y el coordinador de la Comisión de Política, y se hace público. Y todavía la primera información de García Cabeza de Vaca es: la oposición filtró una denuncia en mi contra, y fueron horas para decir, no es una filtración, es algo público, y al otro día lo mandaron a llamar, martes, y voló jueves a Ciudad de México. Y ahora mismo, el sábado pasado, inicia aceptan que se debe investigar el caso de García de Vaca, cuando él sale con un discurso de su estado a querer defenderse, pero al mismo tiempo la carta que tú dices que horas antes el PG armó y que seguramente fue una estrategia de carambola de tres bandas, las han suscrito el 90% de los gobernadores. 25 de 32 se informó el lunes pasado. El domingo. Bueno, el lunes en la mañanera también lo volvió a mencionar. Y que a mí me llamó la atención que entre los 25 estaban pues prácticamente todos los de la Alianza Federalista, que es un poco raro que pues se lance una ofensiva en tu contra y que el mismo Cabeza de Vaca fue uno de los firmantes del Acuerdo Nacional para la Democracia. Sí. Faltaban por ahí... Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Sonora, Sinaloa.
Sonora, Sinaloa, 5. Y por ahí Otros dos más. Pero digamos que los importantes ya estaban, los estados más grandes ya estaban metidos en el acuerdo nacional. Ahora, ¿qué alcance puede tener un acuerdo de esa naturaleza? Es un acuerdo político. Cuando al mismo tiempo estamos viendo que pues, se está lanzando pues ya jugando a la ofensiva con esta carta de cabeza de vaca, y que a mí me parece que pues, se plantean dos escenarios con este asunto. Falta ver qué tan sólido y consistente viene el expediente. Porque por un lado, si las pruebas que presenta la Fiscalía en la Cámara de Diputados pues tienen algunas cosas flojas, que no terminen de convencer. Una de las pruebas viene de la UIF, y es que no se puede explicar un recurso de 980 y pico millones de pesos que tiene en sus cuentas en los últimos 10, 12 años. Bueno, eso es más o menos lo que se ha ido publicando en medios últimamente, pero yo hasta no ver el expediente ya podría emitir un juicio más severo. ¿Por qué? Porque no vaya a pasar como pasó con la DEA y Cienfuegos, que a la hora de la hora pues eran puros chats y pura baratija de pruebas, que pues tiró completamente el caso, ¿no? Yo como IA Hertz Manero no creo que se vayan a jugar pues una cosa de ese tamaño, de esa naturaleza. Yo me imagino que va un poco más sustentado, porque si no tiene pruebas sólidas y contundentes y que sean casi que irrefutables, va a salir el tiro por la culata, y de alguna manera pues va a ser muy evidente que López Obrador se está metiendo en el proceso electoral y va a ser un antecedente muy peligroso. En el otro escenario, si son pruebas muy sólidas y contundentes, que es como pues uno supondría que jugarían esa carta, pues le puede salir doblemente triunfal el asunto, porque por un lado se diría que la Fiscalía está haciendo su trabajo, que se está impartiendo justicia. El trabajo. Le das un manotazo a la oposición, aunque no se va a disputar la gubernatura en específico de Tamaulipas, pero pues ya dejas como esa idea de que no, pero en Querétaro los vínculos, sí, en Chihuahua sí. Los vínculos entre el PAN y pues el crimen organizado. En Jalisco, ¿no? Sí, en Nuevo León sí. Perdón, en Jalisco, en Nuevo León sí. Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, que ahora mismo no son de Morena, que podrían caer en Morena. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que pues, mucho va a depender de qué tan sólido venga el expediente. Hay que ver. Ahora, y el contexto es 2 exgobernadores detenidos, uno con orden de extradición y otro en su momento, en 2010, asesinado, un candidato a la gubernatura en Tamaulipas. Es decir, en Tamaulipas sí pasa... es como similar a un estado como Sinaloa, donde si ahí es un epicentro del tráfico y del narcotráfico, del tráfico de drogas o el narcotráfico y de cárteles muy importantes históricos que llevan 4 o 5 décadas o mucho más operando, obviamente quien llega a la gubernatura tiene que ver, tiene que saber, tiene que rozarse con algo de lo que pasa en ese fenómeno social que es el narcotráfico. Y Tamaulipas, bueno, el contexto es un candidato a gobernador asesinado y dos exgobernadores detenidos ahora mismo, acusados ambos de tráfico de drogas, lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita y alguno que otro más. Sí, digo, las sospechas están muy fuertes sobre Cabeza de Vaca ya desde hace varios años. Hay por ahí algunos expedientes que hablan sobre supuestas reuniones de Cabeza de Vaca, incluso con el Chapo Guzmán. Por ahí en una investigación periodística de Óscar Valderas para MX, que salió más o menos, me parece que en septiembre de 2020, en el que documentaba pues, algunos archivos del FBI que hablaban de estas reuniones y demás, que me imagino que de alguna manera pues, serán parte del expediente. Pero habrá que ver, sobre todo, yo creo que donde va a ser la clave va a ser en el trabajo que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Y otro contexto, no olvidemos que Francisco García Cabeza de Vaca es uno de los ejes en ese entonces senador panista de la denuncia de Emilio Lozoya que salió en agosto pasado sobre los gobernadores que recibieron sobornos por la aprobación de la reforma energética, entre ellos el hoy García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, el hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que fueron
por la denuncia de Emilio Lozoya, beneficiados de esa corrupción. Entonces, también por ahí hay un contexto donde García Cabeza de Vaca es, o hasta antes de la denuncia pública, era como uno de los íconos o adalits del panismo, porque se estaba defendiendo de lo que ya había salido en agosto pasado. Entonces sí creo que hay un contexto ahí donde si tú dices, si tienen todas las pruebas contundentes, pues es un golpe durísimo a la oposición, durísimo. Y que sería el primer gobernador que cae dentro de la Cuarta Transformación. Entonces, pues parece que López Obrador se estaba guardando esas cartas justo para sacarlas. ¿Tú crees? Ahorita en el momento electoral. ¿Tú crees? Bueno, pues es lo que... Y por increíble que parezca, hay mucha gente y seguidores de López Obrador que pues, creen que es totalmente impoluto y que no se atrevería a hacer que la fiscalía estas cosas. Que la fiscalía es autónoma. O sea, yo estoy de acuerdo en que no ha tenido tanta injerencia como otras administraciones en la fiscalía, pero de eso a creerse que la fiscalía es autónoma, digo, pues se necesita ser demasiado ingenuo para tragarse esa, ¿no? Se necesita un poco leer cómo funciona la política aquí en China. La política es negociar siempre y no llegas a tener un puesto como lo que tiene el Peje o el que tiene un líder o un faraón, sino un faraón era otra cosa, un emperador en su momento, si no tienes una alianza política con otros entes que no están a tu nivel a lo mejor, pero los necesitas. Y ese es el Hertz Manero. Y que de alguna manera, yo también hasta cierto punto no sé, a ver tú qué opinas, de si este asunto de Cabeza de Vaca tiene que ver con la ofensiva también que se ha lanzado por el caso Félix Salgado Macedonio, por la manera en que se ha manejado el tema, todo el ruido mediático que ha causado ese asunto. Yo no sé también hasta qué punto sea una reacción a esa polémica o si ya estaba como previamente pues, planeado o registrado. Yo creo que si no hubiese salido lo que pasó el viernes de que Morena dispone a reponer el proceso y donde se abre la posibilidad de que no llegue, te diría que sí, pero yo creo que apunta más a un tiempo político y que coincidió que 2-3 semanas antes la oposición sacó el tema macedonio, porque al final el mensaje del viernes de Morena es decir, sí lo vamos a bajar. Lo vamos a bajar porque hasta nos conviene, nos ganamos la credibilidad y si lo bajan, y ya se fue también Pablo Amilcar, entonces dices, sí es diferente, o la gente se lo va a creer, sí es diferente. Yo tengo ahí muchas dudas. Si se queda Macedonio, podría decir, entre que ellos le quieren sacar una denuncia de acoso, estos güeyes van a meter al bote, desaforar primero y después meter al bote a un gobernador en funciones, que es muy diferente. Pero no, para mí no creo, a lo mejor, no, para mí no. Yo más bien creo que el asunto Félix Salgado Macedonio está sumamente espinoso. Yo de hecho me tardé un rato en fijar una postura. ¿Cómo ves tú la renuncia de Pablo Amilcar Sandoval a la gubernatura, que era el principal competidor Félix Salgado Macedonio, en este contexto? No solo el principal competidor, sino era uno de los que azuzó el fuego contra Félix Salgado Macedonio para hacerlo a un lado de la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Y eso pues también hoy martes había sacado una columna Hernán Gómez en El Heraldo que a mí me llamó la atención y hablaba sobre cómo hace mucho tiempo que Irma Heréndira Sandoval no aparece en las conferencias matutinas con López Obrador, que hay un cierto distanciamiento. Yo no sé hasta qué punto sea verdad o no, pero lo cierto es que hace mucho tiempo que Irma Heréndira no aparece en las conferencias y que sí ha estado envuelta en varias de esas polémicas que yo creo que no han sido tan bien vistas. Hernán Gómez lleva... en Palacio Nacional. Aquí voy a decir algo y ojalá que me equivoque, pero Hernán Gómez lleva desde hace tiempo una brújula apuntada a ella y a mí me quedó con una columna que escribió hace un año o más sobre cuando pasó lo de las supuestas adquisiciones de inmuebles de ella y su esposo,
tirándole con todo y yo dije, no, a mí se me hace que, como yo leí esa columna de Hernández, no es ser, sí va teledirigida. Aún estando de este lado, en teoría, ¿no? Siendo Chairo, siendo de la 4T, aún ahí, como que sí hay un apúntale a ella. Que no haya aparecido en un tiempo, no, a mí no se me hace tan relevante cuando hay muchas cosas que el PG va poniendo en la agenda. A lo mejor se reclamaría decir, a ver, que venga Irmeréndira a aclarar lo de la auditoría, pero así tendría que haber ido Luis Alcalde, Arturo Herrera, Rocío Nale, y entonces ahí se pierde, o sea, diluye, porque en teoría, dices, ¿en qué momento tendría que haber vuelto a la mañanera? Pues en ese tema. Pero en ese tema había otros 4 o 5 secretarios y que no fueron a la mañanera. Eso es incluso una posición de comunicación política del PG, decir, ni siquiera les voy a dar chance para replicar. No. Bueno, a mí se me hizo como un apunte interesante el hecho de que, pues sí, yo al menos sí noté cierto distanciamiento de la Secretaría de la Función Pública con López Obrador respecto al primer año, que le daban mucho juego. En este segundo año no hemos visto que se le dé tanto juego, ¿no? Entonces, más allá de eso, a lo mejor convendría también hacer un recuento de cómo fue sucediendo lo del caso Félix Macedonio, que para mí fue muy llamativo cuando me empecé a meter al tema, el hecho de que en muchos medios aparecía esta versión de que se le acusaba de 5 casos de violación lo que habíamos contra, dicho en algún momento, contra mujeres. Y entonces yo me puse a investigar pues quiénes eran estas 5 mujeres o de dónde aparecían o cómo estaba la situación. Y lo más que he podido encontrar pues son básicamente 2 casos. Uno que fue el primero, que se salió a la luz pública por una nota de Milenio en noviembre de 2020, sobre un caso de una mujer identificada como JDG en el expediente. Y la denuncia es de diciembre de 2016. Hasta donde sabemos, pues parece que ahí sí puede haber algunos elementos de prueba pues relativamente sólidos que sí podrían en algún momento pues señalar la culpabilidad de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Me parece que ese caso es el más el que tiene más sustento. Porque inmediatamente después que se dio a conocer ese caso, en noviembre de 2020, salió otra denuncia, que fue este otro caso de una mujer llamada Basilia Castañeda, que denunció un caso de una presunta violación de Félix Salgado Macedonio de 1998. Entonces, pues 23 años después de que se cometió un delito de esos, pues jurídicamente no tiene ninguna procedencia, se desechó esa investigación, pero pues en términos políticos y mediáticos, pues también ha hecho mucho ruido, ¿no? Claro. Entonces, digamos que están esos 2 casos, son los únicos, los otros 3 pues fueron invenciones de los medios. Yo vi toda una campaña mediática echada a andar para ese asunto, y creo que es importante señalar cómo la Comisión de Honor y Justicia de Morena, pues a la hora de que trató de entrarle al asunto y ver qué tan viable era mantener la candidatura, saca esta resolución el viernes pasado que se celebró incluso hasta por personajes como Felipe Calderón, que ahora está muy metido en la política interna de Morena. Ahora está aplaudiendo que resucitaron a Diego Fernández de Ceballos. Que eso también podría ser todo un tema ahí nada más para la guasa, pero el caso es que se celebró en algunos círculos y también de muchas mujeres que habían protestado por la candidatura de Salgado Macedonio, porque en un primer momento parecía que era ya la señal de que se venía abajo la candidatura, ¿no? Pero en los días siguientes sacan otro comunicado en la Comisión de Honor y Justicia de Morena, en la que dicen que pues, ellos no son la instancia que puede determinar ese asunto. Se ordenaba reponer el procedimiento y que se iba a hacer una nueva encuesta en la que podía volver a participar Salgado Macedonio. Y es entonces cuando Amílcar se baja de la contienda y queda pues, básicamente Salgado Macedonio y por ahí Néstor Salgado como los posibles contendientes. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo que se está perfilando? ¿Qué podría suceder? Porque además ya tienen que resolver la candidatura ya, porque las campañas empiezan casi que esta semana, ya se tienen que definir, ¿no? Entonces, a mí me está oliendo, no sé cómo se vaya a mover las fichas, pero todo está pintando
que desde presidencia, desde la dirigencia de Morena, todavía se volvieron a apretar las tuercas para no descartar completamente a Félix Salgado Macedonio, y pinta que van a hacer una nueva encuesta en el que Morena y la dirigencia de Morena va a acabar diciendo, en caso de que salga en primer lugar Félix Salgado Macedonio, pues que a pesar de la andanada mediática y política, etcétera, etcétera, el Las pueblo de mujeres Guerrero votaron tiene porque sí. el derecho a decidir, y me parece que ese va a ser como el mecanismo de legitimación Ahora, de la candidatura de Félix Salgado Y Macedonio en Guerrero. Félix Salgado Macedonio tiene mucho arrastre en su estado, en el estado de Guerrero. Mucho. Es más, y no solo, ese es un dato que en comparación de no solo de Pablo Amilcar o Néstor a Salgado, sino que también quien quede, si no queda y que la gente, y la votación decide que no, y quede Salgado, quede otra persona, Morena tiene el doble de ventaja sobre cualquier otro competidor ahora mismo en el estado. Entonces, quien empujen o quien quede va a ser gobernador de Guerrero, y entonces se vuelve muy interesante si respaldan o no, de alguna forma, como lo están haciendo con Félix Salgado, o si se abren, como hasta Calderón les aplaudió, a quitar una candidatura por toda esta onda nada mediática. Y yo lo que creo que todavía falta por ver es hasta qué punto este asunto de Guerrero les puede salir más costoso a Morena en términos nacionales. Porque a lo mejor en Guerrero, pues el PRI, que podría ser el otro estado en la contienda, no sé hasta qué punto el PRD, pero pues el PRD está prácticamente... ¿En los huesos? Yo hasta creo que va a perder el registro en las elecciones Ojalá. intermedias de 2021. Pero hasta qué punto eso pues va a abrir otros frentes dentro de mismo Morena, porque a final de cuentas el tema Félix Salgado Macedonio sí dividió a buena parte de la militancia y de personas dentro de Morena. Incluso la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de repente se aventó por ahí algunos comentarios que a mí me llamaron mucho la atención, pues criticando esta candidatura de Salgado Macedonio, y no pues tratando de defender la postura del feminismo, ¿no? Porque también ella es como la primera mujer en el gabinete, es la primera mujer en el gabinete, y no puede quedar aparte de esta conversación, y su conversación o su discurso en este tema siempre ha sido cada vez más en apoyo al feminismo y cada vez más en contra de casos o situaciones como Salgado Macedonio. Por eso sí fue muy escabroso, porque, y lo platicamos en el programa anterior, a lo mejor al PG, no por su forma de ver las cosas y la vida, pues no, diría, no, es solo una campaña en contra de un candidato, como yo tuve muchas campañas en contra y vamos. Pero con el contexto que ahora tenemos, que el 8 de marzo está a la vuelta de la esquina. Eso va a ser todo un tema. O sea, ese es un tema. Si antes del 8, que va a ser antes del 8 de marzo, se resuelve que Félix Salgado Macedonio se queda con la candidatura, van a encender las calles. Sí, porque un problema que, digamos, estaría en teoría acotado a Guerrero, pues te va a pegar y repercutir en la capital. Sobre todo en la ciudad. Entonces, ¿hasta qué punto se vuelve un costo político pues muy alto mantener la candidatura de Félix Salgado Macedonio en esas condiciones? Y yo también me pregunto, pues, ¿cuál es la obstinación de López Obrador de mantener a Félix Salgado Macedonio, más allá de que pueda ser tomado como un... aliado. Pues como un aliado histórico, yo creo que incluso hay un tema de amistad personal ahí, pero ¿hasta qué punto está dispuesto López Obrador a sostener a Salgado Macedonio en esas condiciones? Porque también, por otro lado, o sea, sí hay una campaña mediática contra Salgado Macedonio, pero pues era obvio que si candidateas a un político que tiene una acusación por violación sexual, sea culpable o sea inocente o sea lo que sea, porque que es un tema que se tiene que resolver en la fiscalía, que también es otro de los meollos del asunto, que lleva 6 años parado ese asunto en la fiscalía y no avanza. De hecho, la fiscalía publicó un comunicado el 1 de marzo diciendo que estaban apenas como juntando toda la evidencia
del caso. Trabajando en el asunto. Trabajando en el asunto después de 6. 2006, bueno, finales de 2016 que se presenta la denuncia, 17, 18, 19, 20, 21, 5 años para que empiecen a investigar el tema y ver si hay los elementos de prueba. De hecho, por aquí tengo la palabra que usaron, que fue así como tremendo. Si quieres... A ver. Es el fiscal Sosa, si no mal recuerdo, que también se lee los rumores en los aquí está. Es la palabra que usó la Fiscalía de Guerrero para pues, tratar de quitarse un poco de presión, porque también ha habido algo de protestas por allá en Chilpancingo y en otras partes de Guerrero, es que estaban en etapa de perfeccionamiento o integración del expediente. Es decir, 5 años de una denuncia para que a estas alturas, ya que es un escándalo político, estén apenas en el proceso de investigación. Entonces, sí, por un lado, yo creo que ese es un punto que ha quedado muy suelto en la cobertura mediática. No está. El hecho de asumir responsabilidades de las autoridades de procuración de justicia en Guerrero. O sea, porque al final de cuentas, uno de los principales promotores, que era el exfiscal Javier Olea, que incluso está siendo investigado por... se sospecha de que fue él quien filtró el expediente a los medios, etcétera, etcétera. Pues hasta este momento está siendo uno de los ganones, porque pues, la manera en que él prácticamente no ha salido quemado en todo este asunto, cuando pues tiene una responsabilidad muy clara al no haberle fincado responsabilidades a Salgado Macedonio cuando tenía esa posibilidad por supuestas presiones políticas del actual gobernador Astudillo. Yo no sé qué tipo de relación pueda tener Astudillo con Salgado Macedonio o con López Obrador. Hemos visto que más o menos han llevado la fiesta en paz, sí. Pero yo no sé hasta qué punto haya como una pues, complicidad o una tapadera en este asunto que se asume en muchos medios, pero yo creo que también falta investigar exactamente cómo están esos vínculos. Mi forma de ver de Astudillo, de los Aguirre, de Félix Salgado Macedonio y el Peje, y de lo que es Acapulco, y lo que es Chilpancingo, y lo que es el estado de Guerrero, es que por mucho tiempo no se tocaba o solo se tocaba como de forma muy superficial, que era uno de los estados no solo productor de amapola, no solo de tráfico de drogas, sino un polo, por ser Acapulco. A lo mejor ya no es la joya que era hace 4 décadas, pero sigue siendo Acapulco. Y cuando Félix Salgado Macedonio fue alcalde de Acapulco, fue cuando fue el apogeo o el preludio de la violencia y el apogeo de la Barbie y los Beltrán Leiva, finales de la primera década de este siglo, cuando ese cabrón, era alcalde de Acapulco. Entonces, desde ahí yo vería que podría tejer una alianza, y los gobernadores que han estado y el que está con la federación, de decir, aquí es un polo como Sinaloa y como Tamaulipas y como Tijuana, donde tú no puedes hablar de política o no puedes hacer acciones públicas sin mediar este problema o sin hablar directamente con esto. Entonces, cuando yo me he puesto como decir, ¿cuál es la deuda que podría tener? Por más amistad, no creo que fuese eso, sino que sí hay algo, una red que está tendida, que dices, no, es que sí se tiene que mantener. Sería más, porque ahí hay un polo de narcotráfico. Félix Salgado Macedonio, más allá de una acusación de acoso y violación, es un responsable en su momento que Acapulco haya explotado en violencia. Y de eso no se habla tampoco. Bueno, responsable hasta... Yo no sé hasta qué punto. De Acapulco. Sí, pero ¿qué tanto puedes hacer como alcalde de Acapulco? Cuando la Barbie en Las Brisas tenía su departamento donde despachaba. Pero pues la Policía Municipal de Acapulco está muy limitada para combatir contra el narcotráfico. Si los gobernadores dicen que no tienen capacidad para combatir a la delincuencia organizada, bueno, ahí está, por ejemplo, Enrique Alfaro quejándose de que la crisis de inseguridad en Jalisco es culpa del gobierno federal. Pues los alcances de un presidente municipal, aunque sea un municipio importante como Acapulco, pues son un poco limitados. Yo no sé hasta qué punto se le puede achacar a Salgado Macedonio ese asunto, pero lo que sí, pues, que desde siempre ha sido una figura muy polémica, sí, con una reputación, pues,
yo creo que no Entre la duda. mejor, y que eso también pues de alguna manera da pie a estas suposiciones. Ahora, eso no quita que tenga presunción de inocencia y que se le tenga que demostrar ese asunto. Aquí el problema es que está trabado el tema en la Fiscalía desde hace 5 años y están perfeccionando el caso. están perfeccionando el caso 5 años después, que es un auténtico desastre. Pero también, pues, este escándalo, cuando tú nominas a un candidato que tiene una acusación de violación sexual, pues es obvio que se te va a lanzar una campaña mediática en contra y que la oposición, que está nada más buscando de dónde agarrarse, pues te van a tundir con ese tema todo el día. Entonces yo también por eso creo que más allá de la campaña, de la ofensiva, de la falta de justicia y demás, también fue un error de cálculo político de López Obrador. O sea, que no había otro candidato que no fuera Félix Salgado Macedonio. Sí, esa es mi pregunta. O sea, ¿cuál era la necesidad de que forzosamente fuera Salgado Macedonio? Que primero a lo mejor hubiera resuelto su situación jurídica y ya después pensaba en una candidatura, ¿no? Pero candidatear a una persona que está señalada de cometer una violación. Y cuando el otro cuadro era el hermano de una de tus figuras en todo tu gabinete, y que dices, ¿por qué no se la das? Y por ahí, entre los rumores periodísticos de Chilpancingo sobre todo Chilpancingo y Acapulco, es de que Pablo Amílcar había tenido reuniones con el PAN de ahora mismo, y reuniones con el ex fiscal de Guerrero, previas a su candidatura, o como no reuniones así, sino reuniones de decir, vamos contigo, es decir, sabemos que tú eres parte, o podría ser, eres una pieza que podría ser importante y vamos contigo, y el PG dijo, no, yo no puedo apoyar a alguien, aunque sea el hermano de Irma Heréndira, que podría tener nexos con los contrarios. A lo mejor de ahí el empecinamiento de decir, bueno, Félix Salgado Macedonio es una figura una mala figura, un mal ejemplo, lo que es, pero mientras no se le compruebe judicialmente, es un político que está luchando y que se le pueden inventar muchas guerras mediáticas y lo vamos a defender. En lugar de Pablo Amílcar, y que a mí me llama mucho la atención que él salga cuando hay una reposición del proceso a renunciar, como decir, yo ya perdí, yo ya no quiero pelear. Cuando hay una ambición política no te bajas así, incluso cuando dices, si ya lo están haciendo para que tú quedes, si tú fuiste el segundo, y él está en la mira por una cosa, una violación, pues pero ¿por qué te bajas? Yo creo que sintió los pasos desde arriba sí, de Palacio Nacional. Eso es a lo que yo voy. Que no vieron con buenos ojos ese asunto, y que yo sí veo que pues hay un intento de López Obrador por mantener a Félix Salgado Macedonio vía una encuesta. O sea, yo creo que en los próximos días vamos a ver qué tan atinada es esta hipótesis o no, pero me parece que va a perfilarse por ahí, y el asunto va a ser que va a ser muy difícil de sostener en términos de discurso, pues eso durante toda la campaña, porque lo van a golpear con eso pues 3 meses. Yo no sé hasta qué punto lo puedan revertir. También quienes conocemos cómo se manejan las campañas políticas, pues sabemos que de esas cosas en algún momento se pueden matizar o utilizar ciertas estrategias para desviar la atención, etcétera, etcétera. Pero pues va a ser un tema que no solo le va a pegar a Salgado Macedonio, sino a todo el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador. A la elección de este año. Entonces yo no sé hasta qué punto valga la pena pues mantener ese asunto cuando tienes otras opciones, como Néstor Salgado. Y cuando tienes ganada casi esa gubernatura. O sea, yo creo que la gubernatura no le importa tanto a López Obrador. O sea, realmente es como un extra o un plus, pero no está dentro de su estrategia como tal. O sea, lo que le importa es mantener la Cámara de Diputados, y con que gane 5 de las 15 gubernaturas siendo 10. Muy conservador, pues ya va a ir de gane Morena. O sea, porque pues ya va a tener más poder del que tiene ahora. Entonces las gubernaturas no se me hace un tema tan que estén en su preocupación, pero sí mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, que eso sí le podría abrir un boquete ahí importante en la recta final o en la segunda mitad de su administración, con el tema del presupuesto. Y ya el sexenio se está yendo muy rápido. Se está yendo bastante rápido. Y de hecho, pues, y algo nada más para cerrar ese tema de Félix Salgado Macedonio, que también yo creo que vale la pena comentar, es cómo se ha creado toda una burbuja política
Se habla mucho pues pues de toda de las protestas y demás. Y lo que ha quedado como relegado en un segundo plano, paradójicamente, pues son las víctimas que han denunciado, ¿no? Que a final de cuentas, pues parece que muchos están más interesados en la candidatura o no de Félix Salgado Macedonio que en que se haga justicia. Que a mí también me parece un despropósito en muchos sentidos, pero... Y de forma contraria, con otros casos donde la víctima tiene nombre y apellido y está con la cara en los medios y con la cara en las redes, y aquí la víctima no es la mencionada. Lo que acabas de decir, dices, claro que hay un juego político ahí, que no me voy a poner a defenderlo. Sí, no. Pero hay un juego político que es extraño y también que dices, bueno, son tiempo de campañas electorales, y si bajan a Félix Salgado Macedonio, la oposición, ya de lo chiquita que es, se va a quedar todavía más chiquita, porque ellos inflaron tanto el tema, y el hashtag era, no fue Morena, fuimos nosotras, pero al final, quien opera y quien daría un cambio de timón y quedaría así, es el partido de Morena. Pues sería interesante, no sé, especulando un poco, que imagínate que quede Néstor a Salgado y le da completamente la vuelta al discurso. Peor para la oposición, que la odian. Pero no veo que haya tiempo para echar o dar un giro de esa magnitud. Entonces, sería un buen enroque en el tablero. Sería un buen enroque, pero no lo veo tan factible y pues hay que ver qué va a suceder. Y ya para concluir, pues yo creo que así como no nos consta la culpabilidad de Salgado Macedonio, tampoco nos consta su inocencia. No, entonces... Claro. Es éticamente irresponsable, pues tanto defender a un presunto violador, minimizando las acusaciones de las víctimas, como también es irresponsable, pues subirse a esta campaña de linchamiento mediático que ha prevalecido en los medios, ¿no? Entonces nada más creo que había que aclarar ese punto para que no vayan a empezar con que andamos defendiendo a Salgado Macedonio y demás, como luego acostumbran, ¿no? Porque pues también los críticos ahí en las redes se agarran de cualquier cosa para pues tratar de denostar algunos puntos de vista. Como algunos cabilderos del sector energético con los que discutí hace unas semanas, que me decían que no eran cabilderos, negaban hacer eso y hoy andaban ahí cabildeando algunos temas no me den los nombres, que ya los conozco. Pero bueno, vamos a pasar con el tema de la reunión virtual entre López Obrador y Biden. ¿Tú cómo viste este asunto que parecía que prometía mucho en un principio y al final como que se fue desinflando y como que ya no... Yo desde los comunicados previos pasó gran cosa. De ambas administraciones vi que ya estaba muy planchado, es decir que tú pones a dos mandatarios a hablar media hora, una hora, pero no se van a salir de los temas que ya previamente equipos de ambos plancharon. Y que obviamente la pandemia, la vacuna... Para el PG dijo, yo quiero hablar de migración porque sí es un tema para mí importante y creo que es un tema muy importante, incluso por encima de eso es la seguridad, o qué es lo que genera la seguridad o la inseguridad. Cuando yo vi como el brief de ambas, era todo un protocolo y no iba más, y lo importante que en teoría era el tema 1, que era las vacunas, pues... no hubo un centímetro de avance, es decir, Estados Unidos dijo, no, ¿saben qué? Deje que nosotros vacunemos a nuestros 360 millones de habitantes, 80 millones de habitantes, y ya después hablamos de cuántos a ustedes les faltan. Y bueno, el PG políticamente en su discurso dijo, pues ni avanzamos ni retrocedimos. Pero bueno, que hasta cierto punto pues fue un fracaso de López Obrador. Sí, eso es un fracaso. O sea, porque... No sé si de López Obrador o del admin, de todo, o sea... No, sí. De López Obrador, porque él fue el que planteó el tema de que él le iba a preguntar a Biden sobre la posibilidad de que compartieran las vacunas, porque llevaba ya varias semanas como señalando a los países acaparadores de sí. vacunas, como reprochando el hecho de que Estados Unidos estaba fabricando sus vacunas y las teníamos que traer desde Bélgica o desde la India o desde otros lados y que no estaban fluyendo adecuadamente. Entonces él posicionó el tema más allá de la agenda que ya estaba previamente pactada, pone el tema sobre la mesa y el mismo día antes de la reunión, en una conferencia con la vocera de la Casa Blanca, desactivan completamente ese asunto diciendo que la prioridad de la Casa Blanca
y de Washington vacunar a era todos los vacunar a todos los estadounidenses. estadounidenses y posteriormente reactivar la economía. Y como pues y ya ver si se reabrían las fronteras con México y Canadá, pero pues prácticamente le cerraron la puerta a López Obrador. Ya en la reunión con Biden hoy le preguntaron... No tanto abrir las fronteras que sí han facilitado, pero sí dejar bien en claro que en ese punto ellos van a operar por sí mismos y no les importa. Y que de alguna manera eso se le volvió a preguntar a López Obrador ya después de la reunión y pues salió con este asunto, ¿no? De que pues no hubo acuerdo, pero tampoco hubo no acuerdo, entonces pues... Ni fu ni fa. Ni sí ni no, sino todo lo contrario, que pues de alguna manera pues es una derrota política de López Obrador. Y los otros temas pues de migración fueron que está tratando de ser como el sello de la casa de la administración de Biden, pues estuvo por ahí por encimita, pero no la promesa de $2,000 millones para los estados del sur de México y Centroamérica, pues, que algo que ya se venía haciendo un poco como decir, vamos a invertir en esa región para desactivar la migración o que no salgan. Que ya se había firmado desde la administración Trump, pero nunca cumplieron y nunca soltaron la lana para financiar el desarrollo en Centroamérica. Y en seguridad, pues ahí yo no sabría decir qué tanto, porque al final la seguridad sí es un tema donde Estados Unidos tiene mucho que ver y nunca asume una responsabilidad, al menos de forma pública. Pero de hecho la seguridad o sea, en el comunicado conjunto que sacó México y Estados Unidos, la Cancillería y el Departamento de Estado, prácticamente ni figura el tema de seguridad, incluso figura más el asunto del cambio climático u otros temas, el tema comercial, que la seguridad. O sea, se ve que ahorita la seguridad ni figura en la agenda bilateral. Habrá que ver, porque al final de cuentas siempre es un mecanismo de presión. Pero llama la atención este asunto del cambio climático, porque de alguna manera pues va muy en la sintonía de ejercer presión con el tema de las energías renovables para el cumplimiento del TEMEC, etcétera, etcétera, que pues va a ser un mecanismo de presión que va a ser una constante a lo largo de la gestión de Biden y la relación con López Obrador. Y aparte pues está como toda esta cuestión anecdótica, ¿no? De la frase de López Obrador de que afortunadamente estábamos... México tan cerca de Estados Unidos. No, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Que pues digo, ahí va a quedar para el anecdotario y demás, pues muy políticamente correctos. Ahí Biden también haciendo algunos comentarios sobre la Virgen de Guadalupe y demás. López Obrador que lo invitó a Oaxaca a ver los caminos construidos por las comunidades, que ahorita también están como ahí en el foco de algunos medios como Reforma. Yo no me he metido tanto al tema, no sé exactamente hasta qué... Sobre la fiscalización de todas esas obras. Sí, sobre el rollo de su funcionalidad. Ajá. Pues que decían que más o menos la mitad de las obras de los caminos pues habían tenido problemas de construcción y demás. Que o sea, la crítica de Reforma y que no fue hace tanto que lo han publicado es de que cómo esos caminos cuando nosotros estamos acostumbrados a 2 pisos. Pero no, es un poco desconocimiento de lo que es el México profundo. Es decir, hay comunidades donde todavía tienes que llegar caminando. Entonces, esas carreteras que ellos mismos están construyendo y que han sido fuente de trabajo para esas comunidades, están quedando así porque así son en esas zonas. Y entonces sí es un desconocimiento o, como desde hace mucho tiempo, una falla, un desatino editorial. Bueno, pues habría que ver, o sea, yo no me he metido tanto al tema, la verdad no podría emitir una opinión sobre ese asunto en específico de los caminos, pero sí pues llama la atención cómo, pues en caso de que la mitad de los caminos estén fallando, pues sí sería ahí un tema de recursos y demás, que pues viene mucho también a cuento por toda esta polémica que sigue sobre la Auditoría Superior de la Federación. A principios de esta semana hubo una comparecencia del auditor David Colmenares en la Cámara de Diputados y la verdad fue bastante gris la comparecencia, no pasó gran cosa, no se le rindieron, no se le exigieron muchas cuentas. Por ahí se dijo que se iba a castigar, a sancionar y a despedir al auditor encargado de hacer la auditoría del aeropuerto.
Pero no nomás es la auditoría del aeropuerto, o sea, está el otro tema de la función pública, Cultura, los señalamientos que ha hecho la Ciudad Secretaría de de México, Trabajo, Hacienda. la Secretaría de Energía. Hacienda. Entonces, No. ahorita ya no se puede, ya no se tiene confianza en toda la auditoría que se hizo a la cuenta pública del 2019. La discusión para mí sería en los medios es, ¿por qué todavía no ha renunciado David Colmenares? Pues por no renunciar porque lo siguen ahí medio sosteniendo, pero... Esa tendría que ser la polémica después de que se llenan la boca y se van con la finta como toreros con información como la que se atrevió a publicar la auditoría. Con ese mismo ahínco dicen, oigan, esta equivocación y de forma como sistemática, que tú estás como órgano, en tu órgano interno estás pidiendo la cabeza del auditor encargado, pues ahí David Colmenares tendría que salir a la cara, no solo a dar la cara, sino a decir, ¿saben qué? Todo este escándalo no puede sostener mi posición. Esa es para mí una crítica a toda esta comentocracia, que no fuese no fuese una pifia de la UIF, porque Santiago Nieto estarían pidiendo su cabeza. Si fuese una pifia de la UIF o de Hacienda o de cualquier otra instancia que fuese netamente 4T, estarían pidiendo la cabeza del instituto, del órgano. Y en este caso, no solo nadie pide la cabeza, a lo mejor una caricatura política por ahí, no solo nadie habla de eso y como tú lo dices, fue tan gris, pero... Para mí también es gris es a propósito, o sea, a lo mejor también hay una negociación previa ahí. Pues parece que varios diputados de Morena, según leí en una nota de La Jornada, sí pidieron y exigieron la renuncia de Colmenares, que yo creo que lo van a terminar destituyendo porque no hay forma de que lo sostengan más tiempo ahí, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede tardar un poco en el procedimiento, pero no veo cómo vayan a poder sostener al actual auditor después de ese desastre y ese daño que se le ocasionó a la auditoría, que recordemos que la auditoría se crea en el año 2000, y desde ese entonces para acá, pues nunca había habido un escándalo de esta magnitud. Había sido muy gris. Pues yo no creo que haya sido tan gris, yo creo que ha habido trabajos muy valientes e interesantes. De hecho, también estaba viendo el programa que hicieron en el Chamuco con Muna Buchaín, quien era jefa de auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación, y ahí estaba platicando pues varias anécdotas pues de cómo funciona la grilla interna, ¿no? Que ellos desde que vieron que se iba a nombrar a Colmenares, pues ya tenían como la idea de que iban a ser tiempos difíciles y duros, y cómo se ha politizado completamente las direcciones de la auditoría con gente que no está técnicamente capacitada para ese asunto, y se ha gestado un desastre. Ella comentaba, por ejemplo, que desde que empezó la actual legislatura en la Cámara de Diputados en septiembre de 2018, ella presentó varias denuncias con documentos y demás, y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados pues prácticamente les pasó de largo. Un punto que también es muy importante en esta grilla es el asunto de que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados está presidida por Movimiento Ciudadano, por un legislador de Movimiento Ciudadano. Entonces, de alguna manera, Movimiento Ciudadano y el PAN, según cuentan algunas versiones, pues están tratando de darle respiración artificial a Colmenares, pero aún así, pues yo no veo cómo lo vayan a poder sostener mucho. Entre tema Colmenares, entre tema García Cabeza de Vaca y entre tema que bajen a Salgado Macedonio, la oposición está así como desapareciendo. Y para quien se asumiría Super 4T sería lo mejor, pero realmente no es lo mejor, porque sí necesitas, mi teoría es de que el mayor contrapeso que va a tener o que debe tener va a salir del mismo Morena, porque los otros se están haciendo súper pequeñitos, al grado que tienen que resucitar al jefe Diego, que llega y se confiesa y dice, yo la verdad no sé ni quién me escribe ni cómo entrar a eso, pero ahí estoy. Y me lo recomendó un amigo. Chocheando. Tú dices, no, a ver, jefe Diego, te están resucitando porque no hay una figura creíble, no es que el jefe Diego sea creíble, pero imagínate a quién están resucitando, porque de los que tienen oficiales o no oficiales, o sea,
me atrevo a decir que Lili Telles podría tener más peso ahora mismo que Anaya y Cortés juntos. Que está aprovechando la coyuntura de Macedonio para impulsar una ley que ningún candidato que tenga una denuncia abierta de Pues acoso. el Anaya también es todo un caso, ¿no? Porque yo cuando empezó otra vez su gira y eso pensé que le iba a funcionar un poco más, pero después de ver estas pifias y estas escenas lamentables de metiéndose a casa de gente humilde, sácame la foto, mientras está haciendo las tortillas y todos con cubrebocas mientras están cenando. Pues, ese tipo de incongruencias, pues la verdad nadie se tragó, nadie creyó en la veracidad de ese asunto, ¿no? Que de por sí siempre Anaya pues ha tenido esta estigma como de un personaje falso. Robotín. Un robot. Pues esta campaña de comunicación que lanzó pues no está siendo un éxito, y sobre todo porque pues también son inevitables los paralelismos con las giras que ha hecho por el país López Obrador. Entonces, por un lado está el estigma de que pues eso ya lo hizo López Obrador, pero pues de otra forma más auténtica, por llamarlo de alguna manera. Ya. Y que no están teniendo resonancia realmente los mensajes que ha estado lanzando dardos como al aire y no están pegando. Y curiosamente, por ahí estaba leyendo que la estratega quien le lleva las redes a Anaya es la misma persona que le lleva las redes a Diego Fernández de Ceballos. Ojiva, la agencia Ojiva, con esta Andrea de Anda. Con sede de Querétaro es ella, ¿no? Sí, que y no solo ellos, a varios políticos más, y es quien se confiesa el jefe Diego ahora mismo. Pero bueno, la verdad es que es muy mala. Son muy malos, la verdad. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. ¿Tú viste el video de Fernández de Ceballos? Sí, claro. No, claro. ¿Cómo estuvo? Yo no lo vi. La verdad que... vi que salía como una máquina de escribir ahí y luego salía él fumando el puro en su actitud de... Y su argumento, como siempre. De prepotencia. Pero ya ni me acuerdo o sea, no vi cuál era el contenido. No, su argumento es de que antes de que nos lleve el desastre quiero cooperar y no busco nada para mí, sino... y me asumo como que yo soy una figura política y puedo negociar con Bartlett o con el Peje porque la oposición no puede. Ese es el mensaje entre líneas. Ahora mismo, eso que publicó ayer lunes, hoy mismo ya le dan los reflectores, Aristegui se echa más de una hora con él y le da una buena tunda. Y la verdad, Diego Fernández de Ceballos chocheando, decir, no, la verdad es que yo no escribo mis tweets, pero nada sabe que no autodice, pero yo no los escribo. Dices, no puede ser, es que no puede ser que lo desnuden de esa forma, pero también te habla de que dices, no, es que les están poniendo una tunda que llega un momento que sí no es sano para la democracia o para la contienda, no es sano que la oposición tenga que resucitar muertos o que sus grandes gallos como García Cabeza de Vaca esté a punto de ser desaforado o como Enrique Alfaro que diga, ¿saben qué? Sí, aquí matan a cada rato, pero pregúntenle a la federación porque este es del fuero federal y así, no, maestro. Cuando son delitos del fuero común además, ¿no? Es tu estado. Y la pregunta es, pues, ¿qué va a hacer la oposición? O sea, ¿cuánto tiempo van a tardar en revivir a Salinas de Gortari o a algún otro personaje de estos? Porque, pues, ¿ya quién les queda? No, es que, para mí la oposición va a escindir de Morena en algún momento de Ebrard, en algún momento Sheinbaum, en algún momento alguien. Puede haber muchos, corta y llega a ser tanto que puede ser una oposición. Me imagino de que un político como Marcelo Ebrard, que podría ser el candidato natural, y si en ese momento no es el candidato natural, él sí puede decir, entonces yo corto y rompo con este proyecto y me hago oposición, y podría ser más oposición un Marcelo Ebrard contra alguien más que cualquiera que me diga es Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD. Y al mismo Calderón, ¿qué tanto oportunidad tiene de revivir? Porque si bien es cierto que está quemadísimo, reviviría con su esposa y su esposa se bajó. Pero digamos, entre su base electoral y entre los grupos conservadores, sigue teniendo un peso porque de alguna manera la 4T no le ha acabado de dar la estocada final a Calderón, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiempo le van a dar, van a permitir a este personaje como ahí mantenerse? A lo mejor hasta les conviene porque ese personaje hace que la misma oposición no se ponga de acuerdo. Ese personaje dividió al PAN al grado que Margarita hizo su propia candidatura y al final se bajó.
Ese mismo personaje está pensando operar igual cuando ya desde septiembre pasado México Libre quedó sepultado. Pero de alguna manera ya metieron varias candidaturas de gente Para mí solo la Cámara de Diputados, Calderón ahora mismo incluyendo a Margarita. Para mí ahora mismo Calderón tiene una importancia solo para los empresarios que están tomando la batuta y que no son una garantía de que un empresariado duro del círculo rojo que se rodea tanto de Calderón como quien pueda hacer oposición pueda hacer más allá, más que ganar algunas o mantener algunas candidaturas o algunos municipios o regiones muy conservadores, muy de derecha, muy de ellos, que bueno, le están apostando a conservar Guanajuato, a conservar Querétaro, a conservar regiones que son de ellos. Porque si no hacen eso, sí se les arrebata todo. Y ya después pues sí, es como mantenerlo lo poquito para que sobrevivir prácticamente, porque también qué gobernador o qué figura ahorita podría perfilarse para contender por la presidencia en 2024. No hay absolutamente nadie. Incluso en una de esas acaba saliendo Claudio X González o uno de estos personajes outsiders que se van a lanzar ante la falta de liderazgos en la derecha, ¿no? Incluso el mismo Salinas Pliego, yo lo veo con intenciones. Yo te diría más por ahí que Salinas Pliego podría reunir a toda esa ala y a un cacho importante de la 4T. Pero bueno. Pues no creo que un cacho importante de la 4T, pero... Un cacho, porque en la 4T hay un cacho importante de empresarios que han permitido muchas cosas. Hay una ala importante que encabeza tanto Esteban Moctezuma o en su momento Alfonso Romo. Me atrevo a decir que hasta Tatiana Cloutier ahora en economía, porque ella se entiende con ellos. Pero con este pleito que traen con el cobro de impuestos, que debe una millonada de impuestos y que se niega a pagar y que no va a pagar ni un rábano, que luego dice que lo sacan de contexto y demás. Pero yo no veo tampoco que... Por eso, él sería una oposición. Él está como levantando la mano y ahí queriendo figurar como Bill Gates, que ahora sale en todos lados, a todas horas, opina de todo, de las vacunas, de la educación. La próxima pandemia, de la próxima crisis. Pero no se ve que estén pues despuntando o pintando mucho, ¿no? Pero bueno, pues ya prácticamente se nos fue el tiempo. Pues ahora sí que fueron muchos temas un poco desordenados. Estamos esperando a Hugo López-Gatell que ya regrese, ya dado de alta. Toda su polémica. Pues que también fue un tema de que hasta qué punto habían dicho la verdad y no en las conferencias vespertinas sobre su estado de salud. Yo creo que pues, se infló el tema de más, mandó la carta a la jornada explicando más o menos la situación. Yo ahí no veo mayor tema, yo creo que se va a recuperar, pues ojalá que esté bien el secretario de salud. Yo solo porque sigo mucha carroña en Twitter que leías, un abrazo y que se recupere, dices, cuando llevas toda la vida deseando que se muera. Solo lo quería comentar por eso. Pues así hay muchas, las redes es un terreno inhóspito muchas veces. Pero bueno, pues les recordamos que nos sigan en redes sociales. Vamos a seguir comentando estos temas de política. Cuéntenos qué les interesaría que manejáramos, a lo mejor un poquito más ordenado, ¿no? En otras ocasiones, porque ahorita han sido tal cantidad de temas que pues, también nos quedamos nosotros con ganas de comentar. Y en algún momento están conectados, porque desde el pacto o la carta de pacto y García Cabeza de Vaca y todo lo que, y hasta Félix Salgado, pues es casi de una misma... Sí, no puedes diferenciar un tema de otros, si de alguna manera van ahí junto con pegado, ¿no? Y en los temas electorales va a ser así, pues de aquí hasta... El 6 de junio. Pero bueno, pues muchas gracias por estarnos sintonizando y nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego.